Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Más de 90 procesos de contratación pública de los municipios de Quito y Guayaquil permanecen paralizados por disposición del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto esta hora con la doctora Alejandra Vivanco, experta en Derecho Administrativo. Los procesos de los municipios suspendidos en el SERCOP, ¿cómo subsanar o qué ocurre? Hay un exceso de rigidez, como han dicho desde los municipios. Le preguntamos, doctora, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas noches, Fausto, es un gusto estar aquí. Han dicho desde los municipios que hay una excesiva rigidez en este tipo de controles. Se advierte, por ejemplo, que hay pasos previos para los procesos de importación que han sido incumplidos. Desde el municipio de Guayaquil asegura que 47 procesos relacionados a programas culturales, deportivos han sido suspendidos por disposición del SERCOP. ¿Esta pugna es más política que legal? Bueno, muchas gracias, Fausto. Yo quiero comenzar indicando que la suspensión es parte de las atribuciones que tiene el ente rector en materia de contratación pública. Pero no quiero dejar de decir que esta atribución que tiene el SERCOP tiene un carácter preventivo y nunca, jamás puede ser utilizada de forma política. Tanto la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como su reglamento determina que para que pueda existir este tipo de suspensiones se debe contar con hallazgos, alertas tempranas o reclamos administrativos que tienen que ser analizados por la unidad de supervisión del SERCOP. Ahora bien, se habla, por ejemplo, de insistentes pedidos de subsanación, revisiones técnicas, jurídicas o falta de participación de proveedores. ¿Esto cómo alinearle al discurso que tienen en cambio de respuesta por parte de los municipios? Ellos aducen que esto es una evidente pugna entre el gobierno, las autoridades que están desde el Ejecutivo y el gobierno contra los municipios que están representados por alcaldes vinculados, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana. A ver, yo creo que creyendo que todo esto es técnico y no político, creamos que es así. Llama muchísimo la atención las declaraciones del señor Neira, en el sentido de que habla, a mí me llama la atención muchísimo, en el sentido de que dice se detectaron sobreprecios. Cuando uno lee el tema de sobreprecios, está hablando ya de una fase posterior a la contratación y el SERCOP no es el ente encargado de revisar estos sobreprecios, sino la Contraloría. Porque acordémonos que esta suspensión se realiza en una fase diferente, que es una fase precontractual. Entonces, esas inconsistencias de las autoridades en sus propias declaraciones, a las personas que entendemos medianamente cómo funciona el sistema de contratación pública en el país, nos deja la duda de que podría entenderse que es un tema más político que técnico, ¿no? Ahora bien, yo también no quiero dejar de indicar que no existen plazos. El SERCOP, a través de estas alertas tempranas, de estos hallazgos, identifica posibles fallas técnicas de forma, sí, Fausto, pero de ninguna manera un tema de sobreprecio. Eso no pasa el SERCOP no puede determinar un sobreprecio, sino inconsistencias en la información cargada en esta fase de la contratación. Cuando determina eso, le envía a la entidad subsana. No hay un plazo determinado, ni en la ley ni en el reglamento al Sistema Nacional de Contratación Pública que nos diga que esto tiene que durar 5 o 10 días, pero de la práctica, de lo que se ve, de lo que hemos vivido a lo largo de los años, cuando son casos sencillos no dura más de 20 días y cuando son casos complejos entre 30 y 35 días. Ahora bien, también me llama muchísimo la atención que esta suspensión, sin conocer al fondo del tema del municipio de Guayaquil, de lo que se ha visto son suspensiones en procesos de ínfima cuantía, ¿sí? Que no están exentos del control del SERCOP. No quiero decir con esto que no lo pueden hacer, pero son procesos más ágiles, más pequeños, que no deberían tener estas posibles fallas técnicas o que no es muy común encontrarlas.
Eso es lo que le puedo decir. Y ahí nos vamos un poco a la pregunta inicial y un poco la respuesta de los municipios, cuando han dicho que hay una excesiva rigidez en este tipo de controles. Y me refiero a esto porque señalan, por ejemplo, también que esta paralización de contratos afecta a eventos culturales, empleo de artistas, proveedores, algunas obras relacionadas o vinculadas también a esta coyuntura, en el caso de Quito, a la coyuntura de las fiestas de la capital, en el caso de Guayaquil también a eventos culturales, y esto podría ser quizá el momento perfecto para estos reclamos, estas observaciones por parte del CERCOP. Quizá es un momento en el cual a los municipios se les complica mucho más. ¿Hay una excesiva rigidez? A ver, yo no he revisado a profundidad los hallazgos porque tienen que ser motivados, no pueden ser discrecionales, no los he revisado. Mal haría en decir si son rígidos o demasiado rígidos o no. Lo que yo sí le puedo decir, Fausto, es que los procesos de contratación, en este caso como los eventos, y esto porque no lo he vivido, o sea, lo he visto, no en estos dos municipios, sino inclusive en municipios pequeños, donde suspenden estos procesos de contratación a días de que haya un evento cantonal o municipal o una fiesta. Esto conlleva a una serie de cosas dentro del municipio porque se había planeado en función de ese evento, se había cotizado, se había feria de emprendedores, por ejemplo. Entonces, eso lleva a problemas consecutivos cuando las suspensiones son en excesivo cercanas a la realización del evento, como es lo que veo que pasa en el municipio de Guayaquil. También veía una noticia del alcalde Álvarez donde decía ya inclusive el municipio, el CERCOP, levantó esta suspensión, pero no la efectiviza. Entonces eso también llama muchísimo la atención, porque si ya emite en un par de contratos el levantamiento de la suspensión, ¿por qué no levantarla y dejar que el proceso siga para que puedan efectuar el evento que es ya mismo, ¿no? Que es necesario, que es inmediato? En el municipio de Quito también lo imaginaría así. ¿Está quizá excediéndose en sus competencias del CERCOP? Yo creo, Fausto, que nos deja un sabor amargo a todos quienes vemos lo que está pasando, ¿no? Un tema de no saber si esto corresponde en análisis técnicos como debería ser, como dice la norma, sino a un tema político y la institución está siendo utilizada para esos fines. Eso es lo que nos deja, al menos a mí, ese es el sentir y la sensación que deja en la gente, ¿no? Y utilizada para lidiar revanchas políticas. Que a la final los únicos perjudicados en este caso son los municipios, los contratistas y las personas que se sirven de esos procesos de contratación, más estando en fiestas de Quito, creo que se dejaron de contratar varios eventos ahora, y la gente observa, yo creo que todos observamos, hay mucha gente que conoce cómo son estos procesos de contratación, entonces nos damos cuenta, vemos y yo creo que más bien deberían darse cuenta de eso. Al menos en el plano informativo yo no recuerdo un precedente similar. Usted que ha estado vinculado mucho al tema administrativo, derecho administrativo, y que conoce mucho sobre estos temas, ¿hay un precedente similar? ¿Hay una pugna similar que se haya librado en algún otro momento? No. El CERCOP tiene fallas. Yo creo que el servicio de contratación pública a lo largo de sus años ha tenido fallas, ha mejorado en el tiempo. Lo digo públicamente porque se lo dije a alguna directora alguna vez, ha mejorado a lo largo de los años, son fallas técnicas. No he visto cosa similar como esta declaración del señor Neira, por ejemplo. Eso no hay cómo detectar, Fausto, eso quiero que quede claro, no hay cómo detectar sobreprecios en base a un hallazgo o a un reclamo administrativo ante el CERCOP. Eso quiero que la ciudadanía lo tenga clara. El tema del sobreprecio, determinar un sobreprecio, es producto de una acción de control, es un control posterior. Entonces, cuando nos dicen suspendemos porque hay sobreprecios, bueno, puede ser que alguna gente lo crea o lo entienda así, pero la mayoría de las personas que están en el sector público sabe que no. No he visto un caso similar, no recuerdo un caso similar. He hablado con muchas personas antes
de que creo que los procesos de contratación deben ser más dinámicos para los gobiernos autónomos descentralizados por las necesidades pero y eso, tiempos. pero eso ya pasa por reformas que serán, incluso que han sido parte de ciertas propuestas dentro del legislativo, tomando en cuenta que mucho de la corrupción que se ha denunciado históricamente ha sido en estas condiciones, con esta normativa, con las condiciones en las que opera el CERCOP. Con las condiciones que opera el CERCOP, a la final se trató de reformar la ley, luego estuvo reformada un tiempo, luego vino la inconstitucionalidad, usted lo conoce, usted lo sabe, luego vinieron otras reformas a la ley orgánica, se expidió el reglamento, que para mí hay muchas normas que se contraponen con otras leyes, entonces tampoco creo que estamos avanzando muchísimo, ¿no? O sea, no hay un cambio real, un cambio fundamental que nos permita decir todo lo del pasado quedó atrás y tenemos un marco normativo que permite evitar, ¿no? Más bien creo que es la propaganda de lo que nos quieren decir. ¿Es el momento de hacer cambios normativos? Yo creo que sí. Conocí hace un año, creo, estaba en proceso la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero no con remiendo, sino en forma integral. Esta creo que todavía no se ha tratado en el Pleno de la Asamblea, pero podría tratarse y podría sin duda coadyuvar a que esto mejore también. Hace unos meses, usted recordará, nos decía el secretario, hoy director del CERCOP, el señor Neira, el tema del sistema informático más dinámico, pero tampoco no se refleja, ¿no? Importante eso, sobre todo tomar en cuenta a un sector que a veces se lo ha descuidado, pero y ha sido evidenciado también como foco de corrupción en algunas contrataciones en el sector público. Sí, Fausto, y no utilizarlas, o sea, yo creo que el mensaje aquí es el tema político, diferenciarlo del tema técnico y de gestión, ¿no? Porque el aparato estatal está para servir como parte del servicio público. Yo creo que es importante que los funcionarios públicos, sean políticos o no sean políticos, identifiquen esa diferenciación, ¿no? Independientemente de las diferencias ideológicas de las autoridades que precisamente hacen uso de estas herramientas para la contratación pública. Doctora Vivanco, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Fausto, estoy a las órdenes siempre. La doctora Alejandra Vivanco, experta en Derecho Administrativo, hablando sobre los procesos de los municipios suspendidos en el CERCOP, tanto en Quito como en Guayaquil, que hay maneras de subsanar. Sin embargo, es evidente que hay una discusión, una pugna más allá de lo técnico, que se ha instalado en el ámbito político. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informado. Usted está escuchando Notimundo, periodismo